amigos, en esta oportunidad vamos a hablar del cine, la producción y muchas cosas que tienen que ver con el séptimo arte. Para eso nuestro siguiente invitado, Franklin Soto, quien nos acompaña. ¿Cómo estás, Franklin? Bienvenido, bienvenido. Saludos, gracias por la invitación. No, el placer es nuestro que estés aquí acompañándonos hoy a hablar uno de estos temas que últimamente con las redes, Franklin, la gente siempre piensa que sabe de todo. Entonces, el tema de la producción, que es uno de los abanicos de las oportunidades en la televisión, en el teatro, en el cine, la producción es la base fundamental de todo lo que conforma el gremio. Para un artista como tú, ¿cuál sería tu concepto de producción en general? Bueno, el concepto de producción, como lo dice, ¿cómo se produce? ¿Cómo se produce? Aquí hemos venido siempre preparando gente. El cine dominicano, por ejemplo, el cine dominicano tiene mucho talento. ¿Y tú sabes cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos dimos cuenta? ¿Cómo nos dimos Cuando empezó a llegar al país el cine, o sea, las producciones internacionales sí, estas grandes empresas. Y esas grandes empresas internacionales llegan al país, y entonces ahí que uno se da cuenta los talentos que hay. Porque, por ejemplo, si yo te digo el caso mío, yo empiezo como escenógrafo. Cuando yo empecé como escenógrafo, yo no sabía qué era el nombre de escenografía. O sea, tú naces haciendo cosas. O sea, tú ni idea de lo que era un guión siquiera. Exactamente. Yo nací haciendo cosas, haciendo arte, dibujando, pintando. Pero de repente me doy cuenta que aquello, o sea, la inocencia, cuando tú naces haciendo una cosa. ¿Fue innato en ti eso, entonces? Exactamente. Entonces tú descubres en el camino qué es, cómo se llaman las cosas. Que ahí que tú te das cuenta que por ejemplo, el artista vive muchas veces, escúchame que me abra, el artista vive muchas veces cuestionándose qué es lo que yo soy, qué es lo que hago, porque de repente uno se abre a muchísimas cosas que tienen que ver con el arte. Sí. O sea, mi vida ha pasado entera haciendo música. Aprendí en los mostradores porque vengo de una familia de mercaderes, vengo de familia de negociantes, importadores. Cuando yo empiezo a escribir cine, yo no pienso, cuando empiezo a escribir cine, yo no pensaba en Hollywood. Yo pensaba en Venezuela, yo pensaba en Colombia, yo pensaba en España, en Europa, o sea, habla hispana. Yo no empecé a escribir cine cuando me preparé para Hollywood. ¿Por qué, Franklin? Porque fíjate que ahora que tú mencionas eso, el tema de lo que yo siento incluso que el tema de las crisis existenciales también forman parte importante del artista, porque en esas crisis son las que nosotros podemos empezar a desarrollar incluso algún concepto que uno pueda comercializar, por así decirlo. Entonces, cuando tú empiezas a escribir, que ahora que mencionas que pensabas más que todo en estos países latinos, ¿a qué se debía esto? Que tú estabas pensando en escribir más que todo para eso. ¿Y por qué no pensabas en Hollywood? Porque es el sueño, literal, el sueño americano. Todo el que está en el arte siempre quiere llegar a Hollywood de una forma u otra. Yo no sé. Por ejemplo, yo tuve un profesor de cine, el papá de Vin Diesel, don Irving Vincent, que fue mi profesor de guión, y él me dejó una frase: los profesores te dejan una palabra que te marcan para el resto de tu vida. Sí. Yo veía gente más joven que yo, por supuesto, estudiando junto conmigo, y él me decía eso mismo. Tiene mucha historia que contar. O sea, nosotros empezamos queriendo contar una historia que sea internacional, pero le buscamos un punto internacional, buscamos personajes internacionales, pero de repente tú dices, wow. Por ejemplo, a mí me buscaron hace 20 y pico de años, cuando comenzó Rey de Najayo, el libro del Capo, y yo le digo, pues mira, ellos vienen, pero Colombia va a hacer eso. De ahí viene un grupo de cosas. Deme el chance. Y por supuesto Fernando Báez, que fue el director, y Entrepreneur Field, que era de Collado. Me dicen, ¿de verdad? Y yo, deme el chance, y yo vuelvo de nuevo con una sinopsis de Rey Najayo con una historia dominicana. Y ahí escribí para Fernando Báez la historia de un capo criollo, para buscar una historia. Claro. Y hice Rey de Najayo, fue la primera película dentro de la ley de cine. O sea, y yo mismo pensé que yo dije, wow, de aquí para adelante arranqué. Mentira.
me desvío y vuelvo a hacer, me meto con el grupo Bonje a hacer música, pero no empiezo a hacer música tampoco con la intención que sea comercial. Empiezo a hacer una recopilación, empezamos un grupo de amigos, de productores, Néstor Sánchez, Félix Báez, Roberto Bobadilla, y Roberto Bobadilla, Chino Méndez y un servidor, y empezamos a juntarnos para hacer una recopilación de merengue de Big Bang. Como un estilo bohemio también. Estilo bohemio. Pero no era tan bohemio. Yo hacía bohemia solo, junto al Pollo, conmigo, acompañando. Era nosotros solos. Ahí es más bohemio. Pero yo tengo 17 músicos. Tengo una orquesta de 17 músicos. Es una Big Bang prácticamente. Sí, claro. Junto con los muchachos. Entonces, cuando empezamos a hacer música, teníamos la duda. Si, no dudamos, porque sabíamos que estaba pasando una cosa que lo que le llaman pasado de moda. La música vieja. No. Ahí nos dimos cuenta que nuestra música es rica. Y empezaron a revivir esas historias. Empezamos a hacer merengues antiguos, perdón con el término antiguo, merengue clásico. Dice uno, clásico, el merengue clásico. Y nosotros nos fajamos con eso y ahora mismo hemos sido declarados Patrimonio Bien Musical de la ciudad de Santo Domingo. Ahora recientemente, la semana pasada, nos reconoció el Instituto Duartiano. Hemos sido reconocidos en los Estados Unidos, en Lawrence, Massachusetts, en esos lugares, en España. Oye, pero qué interesante esto que se estén rescatando esos valores también. Pero eso pasa con el Grupo Bonje. Eso es una gestión a través de nosotros mismos. Claro. Nosotros no hemos viajado por ninguna secretaría. Ni apoyo gubernamental tampoco. El evento los domingos en sí, en la Pina de San Francisco, ahí reunimos 3.000, 4.000 personas todos los domingos por 16 años consecutivos, casi 17. Y todos los domingos nosotros ahí juntamos 3.000 personas, sin anuncios, sin convocar. Porque simplemente la gente... Franklin, ¿sabes que el de boca en boca eso es lo más importante, esa publicidad más efectiva que hay? Todos los turistas y la gente que nos visita, la gente dice, ¿dónde está Bonje? Nos busca por así, por ese nombre. Bonje. ¿Dónde sale ese nombre, Franklin? Bonje. Bonje, ese nombre se lo puse yo a la banda. ¿Por qué no me extraña? Bonje era una pareja de baile dominicana que fueron famosos en Cuba, bailaban y ganaron concursos internacionales. Pero como eran populares, la gente no los mencionaba. Estaban siempre en la bohemia, en el grupo sonero, que aquí se reúnen unos puntos que hay que verlo. ¿Pero Bonje es un nombre compuesto? Bonje era su nombre. Ok. Pero coincide con el Yoruba. El haitiano también dice papá Bonje, hay que decir papá Dios. Todo se abre, la naturaleza no te brinda. Tal vez por eso digo yo, muchas veces digo, pero ven acá, cuidado si el éxito de todo eso. Puede ser. Porque mucha gente dice que Bonje. Porque tiene un misticismo por ahí, o sea, tiene un inicio. Tú lo mencionas, místico, Bonje, papá Bonje quiere decir papá Dios, con los haitianos y todas esas cosas que uno... Y de repente coincide, es en el nombre de ese caballero que muere en esos días cuando hicimos la banda. Ay, qué cosa. Y elegimos al bailador, ponerle el nombre del bailador a la banda. ¿Él lo supo? No, murió. Acababa de morir cuando nosotros pusimos el nombre. Fue en su honor también. Chencha y Bonje. Dos grandes bailadores. Qué interesante. ¿Y cuáles son los planes entonces de la banda? Ahora mismo, ¿lo van a seguir haciendo? ¿Se va a restablecer? ¿Se va a quedar ya consolidada la banda? Porque o solamente ustedes se reúnen anualmente para hacer estos eventos. No, nosotros nos reunimos en las ruinas de San Francisco, en la zona colonial, todos los domingos por 16 años, casi 17. No, pero eso ya es una empresa. Exactamente. Entonces nosotros no pretendíamos, como te dije ahorita, ser comerciales. Pero de repente estamos en eventos internacionales. Estamos en eventos internacionales y contrataciones privadas también. Pero eso llegó solo. O sea, eso no lo buscaron ustedes, eso llegó solo. Eso llegó solo. Pero eso no te alejaría un poco también sobre los escenarios del teatro, porque también en el 2022 te dedicaste al teatro y hasta te dieron tu Soberano y tu cosa. O sea, ¿cómo haces para equilibrarlo? Porque bien como al principio de esta conversación... Es que nada es mucho. En este país nada es mucho. Nada es mucho. Yo hago cine, hago teatro, pero no estoy ocupado 24/7. Ni atado a ninguno de estos géneros tampoco. No, entonces. yo tengo caballetes en mi casa, un caballete, siempre tengo una obra de arte. Siempre estoy pintando. Tengo caballete en mi casa, siempre estoy pintando. Siempre estoy pensando. Yo tengo un guión en mi escritorio, siempre estoy escribiendo algo. Después que yo hice Rey de Najayo, hice Anacaona, que lo tengo en Los Ángeles. Ok. En Los Ángeles.
hice Anacaona, hice Cambumbo, que fue mi primera obra de teatro. Ok. Y para el privilegio de uno, fue reconocido por la prensa nacional e internacional. Tampoco uno escribe para llevarse los premios. Uno escribe porque tiene una necesidad de hacer. Cambumbo. Cambumbo. Este nombre también, ¿de qué se desprende? El nombre Cambumbo es un personaje, fue un personaje dominicano que empezó, era como un productor. En esta época fue un productor, un productorazo. Era un creativo entonces. Cambumbo buscaba los instrumentos para que Johnny ensayara, para que, de los años 70, el rey de la noche. Aquel señor abría un negocio a la 1 de la mañana y tú encontrabas a José José sentado ahí en su mejor momento. Tú te encontrabas con Lisette Álvarez, el gran combo, sentado en un sitio, además, súper bizarro, de mala muerte. O sea, era un personaje coloquial. En todos Exactamente. Además, el primer gay declarado. Oh, ok. Aquel señor se ponía una palmera en la cabeza, se volteaba, se pintaba la boca y con una linterna de mano, él doblaba canciones. Eso era todo su show. Su show. Y llamaba la atención. Entonces, claro, eso era innovador en aquel entonces. Además, un hombre doblando canciones de mujer y de... No existía nada de lo que nosotros en estos tiempos decimos. Ni Freddie Mercury se atrevía tanto. Exactamente. Por ese señor agarraba un foco, se pintaba la boca de rojo y empezaba a doblar canciones de mujeres. En un lugar que es donde yo baso mi obra con él. El homenaje al aplauso. El señor, si tú no aplaudías, te decía, usted si está molesto, tú estabas en primera plana, un poco, quítese medio ahí. Ruede de ahí. Te movías si tú no lo aplaudías. O sea, el homenaje al aplauso. Entonces, Chavarría Cambumbo, para nosotros, para mí, es el padre del stand show en la República Dominicana. Oh, sí, mira, que súper interesante. Eso muy poca gente lo sabe. O muy poca gente ahora le interesa este tipo de historias. Es que es tema generacional. Sí. Es la generación. Ahí es que tenemos que tener cuidado. Ay, los muchachos no quieren reconocer a los maestros. Si no está en TikTok, no está en ninguna parte. Exactamente. No, yo vengo de una época donde tú con una orquesta decías, vendimos que si o cuánta copia. Ahora no es copia que tú vendes. Ahora es Spotify. Síguenos, dale like y suscríbete. Te has tenido que adaptar a eso también, Franklin. Claro. Todo se adapta y todo evoluciona. Fíjate cómo empezamos hablando del tema de cómo te fue atrayendo el tema del arte en tu vida, que llegó sola y que todavía fluye en tus venas el tema artístico. Pero uno va adaptándose a los nuevos tiempos y adaptando también el arte, nuestras cosas, a cómo para que el público lo pueda aceptar. Claro. Mira, yo tuve hijos muy joven y yo decía, como cantante, como artista, como cantante, yo no miraba futuro. Entonces, me pongo a hacer en el barrio escenografía, a buscar artistas para hacer homenaje, para hacer trabajo del barrial. Siempre me gustó siempre trabajar con el barrio. Pero cuando me caso con Patricia Coaciati, que fue una gran bailarina clásica dominicana, es como una explosión en mí. O sea, en mi vida sale como despierta todo eso, aflora todo eso. Y ya yo me estaba preparando con la escenografía. Entonces fui escenógrafo como por 21 años. Y ahí siendo escenógrafo, lo mezclé con el design producer, que empecé a hacer cine. Yo era escenógrafo, yo era director de arte. Pero todo eso viene director de arte, exactamente. Director de arte. Pero ahora le dicen design producer. Ay, sí, por favor. Escúchame, Masteric. Mira, ¿y cuáles son tus proyectos entonces a futuro? ¿Qué tenemos en esa libretita que tú dices que tienes escrito ahí, todos tus proyectos al lado de la mesa? Ahora mismo, mi intención es convertir a Cambumbo, llevar esa misma época, años 60, 70, al cine. Más abierto, pretendo meter mi obra de teatro dentro del cine. Convertirla dentro de un guión para cine que estoy trabajando. Para el productor Antonio Rubio. Le envío saludos desde aquí. Siempre estoy pensando en él y en el productor de La Grande, que fue una película que todavía está caminando por los cines de los Estados Unidos y por el mundo.
la historia de nuestra gran Fefita la Grande. Sí, claro. Y tuvimos una participación dentro de esa película también. Excelente. Franklin, pues muchas gracias por acompañarnos. De verdad que el tiempo se nos va. Se nos va. Hablando sobre todo de arte, que es una de las cosas que a más nos ustedes gusta. muchas gracias y felicidades, Leonardo, de verdad. Muchas gracias y bienvenido siempre, Franklin. Gracias a ustedes.